párroco de aquí, cercano más, de la parroquia de San Roque, y ha tenido la cortesía de apoyarnos en este ciclo. Hoy día nos va a visitar y nos visitará el día 25. Hoy día el tema es: si no creéis, no comprenderéis, la segunda parte. Entonces, reiteramos ese afecto con un fuerte aplauso. Todos han traído su versículo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a entrar del numeral 32 al 34 en este primer subtítulo: diálogo entre fe y razón. Después de cada subtítulo, al final, ustedes pueden interrumpir y hacer las preguntas que ustedes deseen en torno a este tema que estamos viendo. Los numerales 32, 33 y 34 nos van a hablar de este diálogo entre fe y razón, que a veces es mal entendido o mal comprendido porque se opone. Hay algunas personas que oponen, ¿no es cierto?, fe y razón. Se piensa que uno tiene que ser pura fe, solo creer en Dios, cree que en Dios te vas a salvar. Caeríamos en una herejía, se llama fideísmo. O todo lo contrario, la razón me va a llevar a descubrir todos los misterios, que es más o menos la idea del mundo de hoy. Caemos en un racionalismo. Pues también herejías. El Papa, el Beato, pronto Santo Juan Pablo II, nos decía en su carta encíclica Fides et Ratio que la fe y la razón deben ser como las alas del ave. Ambas alas, las dos alas, le permiten al ave volar y elevarse hacia Dios. No podemos solo tener una ala, la de la fe, porque caeríamos en fideísmo, o solo la razón, porque igual no podemos volar. Necesitamos ambas alas para dirigirnos a Dios. Y con esta metáfora comienza el Papa Juan Pablo II explicándonos la necesidad que tiene el mundo de hoy en torno a la fe y la razón. Nuestra fe, como dirá Pedro, tenemos que dar razón de nuestra fe. La fe no solamente es decir: ay, mi mamá que va a la misa, que reza el rosario, de 4 viejitas que traigo, beatas. No. La fe tiene, ya lo vamos a explicar ahora, un inicio hablamos aquí, la fe cristiana en cuanto anuncia la verdad del amor de Dios total, el amor total de Dios, y abre la fuerza de ese amor, llega al centro más profundo de la experiencia del hombre, que viene a la luz gracias al amor y está llamado a permanecer en la luz. Entonces aquí vemos cómo el Papa nuevamente vuelve a tocar el tema de la fe, del amor y de la luz. Esta experiencia de la fe y la verdad. Todos nosotros estamos siempre buscando la verdad. Y nosotros queremos anunciar la verdad. Y la verdad es Cristo. Y por eso necesitamos vivir en esta luz. Por eso el deseo de iluminar esta realidad del amor de Dios que manifestado en Jesús, e intentando amar con el mismo amor los primeros cristianos que encontraron en el mundo griego, en su afán de verdad, un referente adecuado para este diálogo. Miren cómo todo se va dando en la historia de la salvación. Los cristianos encontraron en el mundo griego, es decir, en la filosofía, ese afán de la verdad y este modo adecuado de comenzar un diálogo entre la verdad, entre el amor de Dios, en esta filosofía, este amor a la sabiduría, este amor a la verdad. Nosotros, los sacerdotes, antes de comenzar a estudiar teología, estudiamos filosofía. Estudiamos 3 años, un año introductorio,
de entrar a la universidad, 3 años de filosofía, 3 años de teología, y después sacamos el título y después seguimos el posgrado, ¿no? Pero normalmente un sacerdote debe estudiar unos 7 a 8 años la carrera de teología. Pero cualquiera diría, hay que ir de frente a la teología, porque eso es lo que nos interesa, ¿no? Como un chico me decía, un alcohólico, pero padre, ¿usted por qué estudia tanto tiempo si necesitamos tantos sacerdotes? ¿Y por qué no estudian en 2 años, 3 años, hacen un curso intensivo y ya si para celebrar la misa solamente levantar la mano, hacer esto, ya, eso lo aprenden en una semana, en un mes, ya están. Es que no solamente es levantar las manos, sino, como dice San Pedro, hay que dar razón de nuestra fe, hay que explicar lo que nosotros creemos. Por eso, un sacerdote, cualquier sacerdote, sea diocesano, religioso, o más preparado, o un teólogo, o un doctor, de cierta manera puede entablar un diálogo y una conversación con cualquier persona, ya sea desde lo más humilde, que eso lo veremos más adelante, hasta la persona más sabia, porque de cierta manera puede dar razón a nuestra fe. Y más ahora en este mundo en que nosotros vivimos, que pues hay una mayor exigencia, ¿no? Porque hoy con esto del internet, de Google y todo esto que tenemos, de cierta manera la gente conoce más, ¿no? Y ahora en torno a lo de la radio, la televisión, en YouTube y todo eso encuentra cursos, entonces la gente está mayor preparada, ¿no? Ayer yo estaba en la misa, estaba predicando y una persona me levantó la mano, ¿no? Entonces, bueno, la gente hoy pregunta, tiene muchas dudas y mucho hambre de Dios. Eso es bueno. Y entonces, con más razón, tenemos que dar razón de nuestra fe. Por eso el estudio de la encíclica, porque ustedes vienen a misa, tienen, me imagino, hijos o nietos que están en la universidad, que estudian filosofía, que conocen un poco más de la sabiduría. Entonces, cuando uno estudia filosofía o un poco de teología, ya se cree que sabe todo, ¿no? Un ratito. Ya más adelante veremos que el conocimiento de Dios tiene que ser lo más humildes. Pero no por eso no debemos dejar de contestar a una persona que tiene dudas sobre la fe. Y vemos esto porque cuando a nosotros nos invitan a hablar o a compartir un tema con los hermanos separados o evangélicos, los pastores, los evangélicos no se atreven a hablar con el sacerdote, ¿no? No estoy diciendo porque sepamos más, sino porque la formación que tiene un sacerdote, de cierta manera, es de muchos más años, es de mucha más preparación. Y para entender la teología, no es solamente estudiar cursos de teología, sino hay que primero prepararse con la filosofía. Con la filosofía. Entonces la filosofía es como el estudio de la sabiduría, amor a la sabiduría, y también la filosofía nos ayuda a nosotros, primero, a organizar nuestro pensamiento, lógica, filosofía del conocimiento, teoría del conocimiento, epistemología, todos esos temas que uno estudia durante 3 años es árido, ¿no? La filosofía es un poco árida. Si uno se va preparando para estudiar después la teología, entonces el cristianismo encuentra en el mundo griego esta cuna, este origen en la antigüedad, el pensamiento filosófico, para de ahí partir y tener y dar razón de nuestra fe. Dice: llegase a todo el pueblo y favoreció una fecunda interacción entre fe y razón, que se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos. El beato Juan Pablo II, como ya le dije en su carta encíclica Fides Ratio, ha mostrado cómo la fe y la razón se refuerzan mutuamente, ambas se refuerzan y se complementan, decía, como esas 2 alas del alma. Cuando encontramos la luz plena del amor de Jesús,
nos damos cuenta de que en cualquier amor nuestro hay un pleno reflejo de aquella luz y percibimos cuál es la meta última y al mismo tiempo el hecho de que nuestros amores son una luz que nos ayuda a ver el camino del amor hacia la donación plena. Entonces vemos al final de este numeral dice, este movimiento circular, la luz de la fe, ilumina nuestras relaciones humanas que pueden ser más unidas con el amor y la ternura de Cristo. Entonces aquí vemos al final de este numeral, este movimiento circular, la luz de la fe, esta luz que llega a mí, ilumina las relaciones humanas entre todos, puede ser, dice el Papa, y deben ser vividas en unión con el amor y la ternura de Cristo. Entonces, en este dar razón de nuestra fe, en este explicar y dar a conocer la fe, tiene que reinar el amor y una ternura que nace de Cristo. Aquí vemos en este numeral ambas partes, ¿no? Se ve al Papa Benedicto como un gran teólogo, hay razón, y también vemos una parte del Papa Francisco hablándonos al final que deben ser vividas con el amor y la ternura de Cristo. Pasamos al numeral 32, dice, ahora va a ir desarrollando cómo esta fe y razón se ha ido a lo largo de la historia, ¿no es cierto?, de la Iglesia, con los grandes teólogos, se ha ido formando. Y tenemos aquí al gran San Agustín. San Agustín, que cita el Papa, dice, en la vida de San Agustín encontramos un ejemplo significativo en este camino en la búsqueda de la razón, con su deseo de verdad y claridad. A San Agustín a veces se le etiqueta como el gran pecador y después se convirtió, se arrepintió. Pero San Agustín, más que ser un gran pecador, era un hombre que estaba buscando, era un hombre en búsqueda, con un corazón inquieto, como lo conocemos, el corazón inquieto, andaba buscando la verdad. Y en esa búsqueda de la verdad, estaba buscando primero en los afanes del mundo, en los placeres del mundo, no encontró esa verdad, esa felicidad. Y después comenzó a buscarlo en el conocimiento, en todo aquel tiempo, los conocimientos humanos que había. Y entonces, después de esto, pues en medio de tantos estos años, lógico que comenzó a meterse en una y otra herejía, ¿no?, que ahora conocemos como herejía. Pero esto se fue aclarando gracias a que San Agustín nos fue descubriendo y viendo, iluminando a la luz de la fe, que era bueno, que no era bueno. Entonces vemos aquí ese deseo de verdad y claridad, esta búsqueda, que me imagino ustedes también hoy están aquí, esta tarde, buscando esa verdad, buscando esa claridad y buscando iluminar esa fe. Entonces aquí se ha integrado en el horizonte de la fe del que recibió una nueva inteligencia. Por una parte, San Agustín acepta la filosofía griega de la luz con su insistencia en la visión. Su encuentro de San Agustín, dice en el numeral 33, con el neoplatonismo le había permitido conocer este paradigma de la luz. Platón, en su conocimiento del mundo, nos habla de la luz de la razón. Y hay muchas teorías en las cuales él habla de que nosotros vivimos, habla a veces Platón como las cavernas, y es la proyección de las sombras. Y el hombre, en la medida en que está en esta búsqueda de la luz verdadera, va buscando a la luz verdadera. Entonces va saliendo de esa oscuridad, va saliendo de esas cavernas, va saliendo de esa proyección de la sombra. Entonces el filósofo es aquel hombre que sale de ese hueco, de esa caverna, se puede llamar así, y va en búsqueda de esa luz verdadera, no la sombra ni la proyección de la luz. Entonces San Agustín toma de este neoplatonismo para conocer el paradigma de la luz y el deseo que
que asciende, desciende de lo alto para iluminar las cosas y constituye así el símbolo de Dios. Entonces, San Agustín relaciona mucho a Dios con la luz, con esta luz de la verdad. De este modo, dice San Agustín, comprendió la trascendencia divina y descubrió que todas las cosas tienen así una transparencia que pueden reflejar la bondad de Dios, el bien. Entonces, todas las cosas, en medio de todo lo que nosotros vemos en medio de toda la creación la transparencia de esta bondad de Dios. Como lo entendió muy bien San Francisco, ¿no? Nuestro patrón. ¿Qué decía San Francisco? Veía a Dios en todo, en la creación, plantas, las aves, los animales, en toda la creación veía que Dios le hablaba y podía hablar con ellos. Podía hablar hasta con aquel lobo, ¿no es cierto?, terrible. Podía hablar porque en todo esto veía el reflejo de la creación, de lo hermoso y la belleza de Dios. Entonces San Agustín descubrió que esta luz, ¿no es cierto?, reflejaba y todas las cosas tienen esta bondad, el bien. Así San Agustín se desprende, dice a continuación, del maniqueísmo en que estaba instalado. ¿Qué es el maniqueísmo? El maniqueísmo es esa filosofía que dice que existe el bien y el mal. Hay dos reinos, ¿no? Yo a veces he visto ahí, a veces en el Facebook, a Jesús haciendo fuerzas con el demonio, ¿no? Un bien y un mal, un lado bueno y un lado malo. Hay que tener cuidado para no caer en el maniqueísmo, porque solo existe un Dios. Un Dios. No existen dos dioses. Un Dios, nuestro Señor, Dios verdadero. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios, existe solo un Dios. Entonces, ¿qué es el mal? El mal es la negación del bien. Existe solo el bien. Es como toda esta pared, ¿no es cierto? Es el bien. El mal es solo así, una mano, un huevo, es la negación del bien. Pero no es que haya dos paredes, una buena y una mala, una luz y una oscuridad, no. Entonces, San Agustín se va aquí poco a poco desprendiendo y nos va iluminando a nosotros. Ya, no es que Jesús esté al mismo nivel del demonio, no. Jesús es el Hijo de Dios, todo el demonio. Es una, por así decirlo, es ya saben, un arcángel, ¿no es cierto?, caído, un ángel caído que desobedeció a Dios, pero no es más poderoso que Dios. Entonces, claro, busca malograr desde el principio, engañar al ser humano, pero no pongamos una cosa con otra, el bien y el mal, sino aquí vemos cómo San Agustín se va poco a poco desprendiendo de este maniqueísmo que él había comenzado por ahí, que le llevaba a pensar, dice, que el mal y el bien luchaban continuamente entre sí, confundiéndose y mezclándose sin contornos claros. Comprender que Dios es luz dio a su existencia una nueva orientación, le permitió reconocer que el mal que había cometido y volverse al bien. Qué hermosa palabra del Papa. Al descubrir que Dios es luz, San Agustín le permitió reconocer el mal que él había cometido y volverse al bien. Cuando uno descubre que Dios está lleno de luz y uno se deja iluminar por Dios, descubre las cosas que están mal. Es como nosotros, por decir, decimos que estamos limpios, que nuestra ropa está limpia, que estamos limpios, pero si imagínense, viniera una luz más fuerte, más potente, imagínense las luces del Estadio Nacional, vemos que de repente mi camisa está manchada por acá, que algunas cosas tienen defectos. Entonces, entre más yo me acerco a la luz, más voy descubriendo mis miserias, mis pecados, las cosas que no están bien en mí. Y aquí cita el Papa la experiencia concreta de San Agustín, tal como la cuenta en sus confesiones, que es su conversión. El momento decisivo de su
visión de Dios más allá de este mundo, sino más bien una escucha cuando en el jardín oyó una voz que le decía: toma y lee, toma y lee. Entonces vemos que San Agustín no se convierte en lo que Dios se le aparece. San Agustín convierte, arrepiente, pecado. No, no. Sino viene de este descubrir que Dios es luz. Viene de este encuentro con esta voz que le dice: toma y lee. Y toma la carta de San Pablo, como dice el Papa, a los romanos, en el capítulo 13, y descubre que Dios le dice que deje su vida de pecado y se convierta a una vida de gracia, ¿no es cierto? Y entonces vemos aquí que en esta búsqueda, ¿no es cierto?, de Dios por medio del conocimiento, Dios se muestra a Agustín. Entonces, cuando nos encontremos con personas que dicen que son muy preparadas, que están en búsqueda de la razón, yo siempre les digo: tranquilo, no nos vamos a ponernos a pelear. Si tú sigues buscando la verdad y la razón, un día te vas a topar con Dios. Un día vas a encontrar el fundamento y la verdad de esa razón que estás buscando, ¿no? Porque muchas veces hay hermanos nuestros, catedráticos, doctores en tantas cosas. Yo siempre le digo: yo voy a rezar por ti, porque tú estás en una búsqueda de Dios, sin tú darte cuenta, pero llegará un día que en esa búsqueda encontrarás a Dios. Hoy los chicos también, muchas veces nos pasa con las mamás que dicen: ay, padre, mi hijo desde que entró a la universidad comenzó a leer y a estudiar, ya ha ido perdiendo su fe, ya no viene a misa, ya no se confiesa, ya no cree en Dios. Tranquilo, que está en búsqueda. Llegará un día en que en esa búsqueda de la razón, de la verdad, encontrará a Dios, el fundamento de todo eso. Como Agustín, tú tendrás que hacer como Mónica, tendrás que llorar hasta que Dios te escuche y tu hijo se convierta, o tu nieto se convierta. Pero no perdamos, mientras un muchacho, un joven, esté en búsqueda, un momento lo va a encontrar, como le pasó a Agustín. Y él dice: hacía acto de presencia, hacía el Dios personal de la Biblia, capaz de comunicarse con el hombre, de bajar a vivir con él y de acompañarlo en el camino de la historia, manifestándose en el tiempo de la escucha y la respuesta. Avanzamos aquí. De todas formas, en este encuentro con el Dios de la palabra, no hizo que San Agustín prescindiese de la luz y de la visión. Dice: integró ambas perspectivas, la luz, la verdad que había aprendido, guiado siempre por la revelación del amor de Jesús. Y así, tomando ambas, ¿no es cierto?, la luz que había descubierto el neoplatonismo con la revelación del amor de Dios, elaboró una filosofía de la luz que integra la reciprocidad propia de la palabra y da espacio a la libertad de la mirada frente a la luz. Entonces, San Agustín se puede llamar así: toma la filosofía griega, especialmente el neoplatonismo, lo vacía de lo pagano y presenta una nueva filosofía, ¿no es cierto? Y nos presenta esta revelación del amor de Dios. Igual dice que la palabra requiere una respuesta libre, así la luz tiene como respuesta una imagen que la refleja San Agustín, asociando escucha y visión, toma, leer, escuchar, ver. Puede hablar entonces de que la palabra, toma la cita, palabra que resplandece dentro del hombre, palabra que resplandece dentro del hombre. Este numeral que vemos aquí, 29, cita, está tomada de Trinidad. Verbum quod intus lucem, dice en esta cita de Trinidad. Entonces San Agustín, ya saben que en esa búsqueda, ya sabemos, esta cita va también por ahí, que la palabra que resplandece dentro del hombre. ¿Se acuerdan aquella cita que dice: tarde también hermosura tan antigua y tan buena? Tarde también. Yo que te buscaba fuera,
tú que estabas tan dentro de mí, yo que te buscaba afuera y tú que estabas tan dentro de mí. Entonces, la palabra resplandece dentro del hombre, porque dentro del hombre está hecho, creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, esta búsqueda, este inicio de la fe, ese deseo de conocer más, de aprender más de Dios, ese inicio de fe, está puesto por Dios. Es decir, cuando tú ya viniste a la parroquia o al grupo o al movimiento del que tú perteneces, esa gana de acercarme a Dios, Dios mismo puso eso en tu corazón antes. Por eso, en esta medida, de este modo, la luz se convierte, por así decirlo, en la luz de una palabra, porque es la luz de un rostro personal. Una luz que alumbrándonos nos llama y quiere reflejar en nuestro rostro para resplandecer dentro de nosotros mismos. Por otra parte, el deseo de esta misión global, y no solo de los fragmentos de la historia, sigue presente y se cumplirá al final cuando el hombre, como dice el santo de Hipona, verá y amará. Verá y amará. Es decir, esa luz, ¿no es cierto?, que vamos nosotros descubriendo y que se refleja en el hombre, en este rostro personal, llegará, de cierta manera, a conocerse cuando el hombre verá y amará. ¿Y cuándo será eso? Cuando podamos decir, como el Salmo del domingo. ¿Se acuerdan la antífona del Salmo? Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. Ese día, cuando el Señor nos llame a su presencia, ese día podremos decir que lo que creemos, lo creímos y confiamos es verdad. Y ese día veremos y amaremos. Entonces vemos aquí que la filosofía no es solamente un mero estudio, un mero aprender, un mero llenarnos la cabeza de ideas y de conocimiento, sino no es una experiencia profunda, de una búsqueda profunda, y que un día será recompensada con ese ver. Claro, cuando veamos a Dios, ya no necesitaremos la fe, porque lo veremos tal cual es. Ya la fe estará ahí, escondida, estará ahí, veremos, verá y amará. Y esto no porque sea capaz de tener toda la luz, que será siempre inabarcable, sino porque entrará por completo en la luz. Es decir, el hombre entrará en esa luz, no porque yo pueda comprender y entender, como aquella historia de ese muchachín, de ese niño que quería llenar, no se fue en el mar, quería llenarlo, no porque el hombre tenga esa capacidad, sino porque el hombre entrará por completo en esa luz. Avanzo también porque ese es el numeral 34. Y ahí hacemos un acto y me pregunto. El numeral 34 de este subtítulo de diálogo de fe y razón, que ya termina rodeando esta idea, dice: la luz del amor, otra cosa importante aquí que habla el Papa, la luz del amor propia de la fe puede iluminar los interrogantes de nuestro tiempo en cuanto a la verdad. Muy bonita esta frase. El mundo de hoy tiene muchas dudas, muchas interrogantes, muchos cuestionamientos a la fe, a Dios, a todo lo que tenga que ver con fe. Y dice el Papa, la luz del amor propia de la fe, esta luz, amor, se encuentra Dios, esta ternura, el amor de Cristo, esta unión con el amor verdadero, propia de esta fe, puede iluminar todas las interrogantes de nuestro tiempo en cuanto a la verdad, en cuanto a este conocimiento de la verdad. Si nosotros pusiéramos, de cierta manera, esta frase, cuando nos toca conversar o dialogar con otros, hermanos separados, entonces no nos enfrentaríamos mucho, ¿no? A veces nuestros hermanos que vienen a tocarnos la puerta, a insistirnos a que ingresemos a su iglesia, siempre vienen en un lado confrontacional,
siempre vienen a agredir, siempre vienen a discutir, siempre vienen a criticar, siempre digo, hermano, usted, quien predica a Cristo, yo no creo que predique a Cristo, porque Cristo predicaba el amor, Cristo predicaba la verdad, y usted lo que está haciendo es hablar mal de la iglesia, hablar mal del Papa, hablar mal de la Virgen. Entonces aquí hay un rencor, un resentimiento. Entonces usted no está predicando la verdadera fe. Cuestiones. Si vamos a dialogar, dialoguemos, pero también en una mutua escucha, ¿no es cierto? En ir viendo en torno a la fe y a la verdad, pero en torno al amor, ¿no? Y al final, algunos dicen, no, pero es que nosotros, nuestra iglesia, nosotros no vamos a salvar, y los demás, que nos vamos a condenar, los demás no vamos. Entonces, ¿quién es usted para decir quiénes se salvan, quiénes no se salvan, ¿no? Entonces, a continuación dice, a menudo la verdad queda hoy reducida a la autenticidad subjetiva del individuo, válida solo para la vida de cada uno. Es un problema, ¿no? En el mundo de hoy. Cada vez que nosotros compartimos algún tema o hablamos en no sé si les ha pasado a ustedes cuando conversan con sus amigos, con sus amigas, creo que me voy a poner de pie para que no se duerman. Esta hora es complicada para todos, ¿no? Entonces, cuando dice aquí el Papa, a veces la verdad queda reducida a la autenticidad subjetiva del individuo, es decir, para mí, esto es verdad. Para ti, ya tú lo que crees. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Y ahí entramos en lo que dice el Papa Benedicto también al inicio de su pontificado, en el relativismo, la cultura del relativismo. Yo me convertí cuando era muy joven hice un retiro, conocí a Cristo, me integré más al movimiento, la parroquia, el grupo, y yo hice retiro con otro muchacho, un muchacho que se llama Daniel. Pero bueno, él entró a la universidad en una época, no voy a decir una universidad nacional que está muy marcada por un pensamiento muy comunista, ¿no es cierto? Nacional, no digo nombres. Y le lavaron el cerebro, por no decir una cosa. Yo ya era seminarista, un día me lo encontré a Daniel, yo estaba ya casi de ser sacerdote, Daniel ya había pasado años, hola, ¿qué tal? Entonces, rápido, no pudimos conversar mucho, ya no lo vuelvo a ver, desde esa época, hace muchos años también. Entonces él comenzó a hablar así, pero es que la fe, es que Dios, es que la iglesia, y comenzó a hablar, entonces me dijo, bueno, eso es lo que me dijo, pero ambos conocimos a Cristo. Vivimos un retiro intenso, yo estaba en seminario, tú participaste en la parroquia, eres un muchacho muy activo, pero después de que has entrado y has cambiado tu pensamiento, es que yo ahora he visto la verdad. ¿Pero qué verdad? Entonces yo dije, mira, la verdad es Cristo, la verdad todo, y yo conocí. Y él dijo, esa es tu verdad, y esta es mi verdad. Entonces dije, bueno, Daniel, así no vamos a poder dialogar, porque estamos entrando en un relativismo. Bueno, mira, entonces no sé qué habrá pasado, después ya no lo he vuelto a ver, no sé qué será de su vida, rezo por él siempre. Entonces vemos aquí una verdad, dice a continuación, común nos da miedo, porque la identificamos con la imposición intransigente de los totalitarismos, ¿no? Entonces a veces decimos, el cardenal ha dicho algo, o el Papa ha dicho algo, entonces quiere imponernos una idea, una verdad. Papa, cuando habla de la vida, respeto, vida, eso está en el Evangelio, no es una imposición, es lo que Cristo, que es la verdad verdadera, como dice San Agustín, nos pide. Hay que defender el matrimonio, cuando hay que defender la familia, cuando hay que defender la vida. Entonces necesitamos todos tener la verdad, pero a veces las personas sienten como que se los imponen. Pero yo le decía a Daniel, tú también crees que esa verdad que tú dices tener, trata de imponerla a nosotros. Y tratas también de ser, como me acusas a mí, de
seminarista, en mi forma de pensar. En el fondo, tú sabes que esta ley, ¿no es cierto?, del amor, ley que ambos conocemos, es una ley que respeta la verdad, respeta la libertad. No sé qué será de ti, no sé si habrá sido en el tiempo, no creo, yo rezo, tú estás yendo por una línea más comunista y ese pensamiento ya lo conocemos, tenemos un lado terrorista, ¿no?, ese pensamiento, que puede ser, que como tú dices, busca la verdad, busca el amor a los demás, pero el medio que estás utilizando es el de enfrentar, el de destruir. Eso no es verdad. Entonces vemos aquí que, sin embargo, dice, si es la verdad del amor, si es la verdad que se despega el encuentro personal con nosotros, entonces se libra de su clausura en el ámbito privado para formar parte del bien común. Volvemos al otro tema. Si lo que tú dices es verdad y eso trae destrucción, muerte, armas, enfrentarnos, entonces eso no trae el bien común, no trae lo que Dios quiere. En cambio, la verdad del Evangelio es el perdonar, es el amar, no destruir al enemigo. Y ahí entonces él me dijo, no, porque si te ama, no sé qué, y tal. Entonces digo, no es no es lo que tú estás pensando en torno a la fe en Cristo. Si la dice cardenal, la dice el Papa, la dice el Padre, la misa, está transmitiendo la verdad que hay que enseñar. Y muchas veces, por decir la verdad, nos encontramos nosotros con que la gente no nos acepta. Claro, si nosotros decimos en la misa de usar métodos anticonceptivos que son abortivos, la mitad de la misa va a tirar piedras y se va a ir, ¿no? O decir a un señor que está en la hermandad de Jesús de los Milagros, que está cargando, que está conviviendo y que es el capataz o el encargado, no sé qué, que no puede tener una doble vida, que tiene que dejar, ¿no es cierto?, esa doble vida si quiere hacerse cargo del encargo. Mientras tanto no puede acercarse, puede venir a misa, puede rezar, nadie le está prohibiendo, pero acercarse a tener un encargo para hacer testimonio de otros no lo puede hacer. En ese caso no lo puede hacer. O decirle a un padrino, en estos días es complicadísimo, que viene a bautizar a un niño o ser padrino de la confirmación, que mientras no esté bautizado, mientras no esté confirmado, no puede ser padrino, y le echan la culpa que por culpa de los curas se van los fieles, y que no puede ser padrino porque está conviviendo, tiene que estar libre de alguna afección, la convivencia. Es que ¿qué ejemplo vas a dar? Entonces, por decir la verdad, a veces también nosotros nos damos un lío, pero es que la verdad nos hará libres, ¿no? Tú decirle a tu hijo, mira, hijito, estás aquí, veo que vienes con tu enamoradita y te metes al cuarto, pues, no, mira, son enamorados, ni son novios ni están casados, ¿qué están haciendo? Afuera, aquí, o estás viviendo en mi casa, no te has casado, entonces tienen que arreglar esa situación. Tiene que ser la verdad. Hay gente que están pecando, o si una señora está en convivencia y viene a comulgar, mira, yo conozco su situación, no puede comulgar. ¿Pero por qué? Si yo amo a Cristo. Sí, pero está cometiendo un pecado. Entonces, hay que hablar con amor, porque amamos. Tenemos que ayudar al hermano a no condenarse. Pero no un poco callado. Yo estaba en la otra parroquia, antes de venir a San Roque, y entonces estábamos construyendo algo en el colegio, y había un fulano de esto de construcción. Ahora saben que hay una mafia, ¿no es cierto? Cuando uno construye algo, tiene que pagarle a los de construcción civil, disque construcción civil, que son una tira de delincuentes, algunos de los que trabajan, tienen que pagar cupos. Mira, yo decía, hermano, estaba trabajando en la Victoria, en Matut. Les digo, nosotros estamos levantando esta construcción de colegio, de aulas, de unos ambientes, haciendo actividades apoyadas, haciendo vínculos, todo. Nos hemos trabajado la pobre durante tantos años. Y tú vas a venir a cobrar
llevarte la plata sin trabajar, no te voy a dar. No, pero padre, usted tiene que dar, mire, no sé, no te voy a dar. Entonces un día me amenazó, y yo le dije públicamente en la misa, aquí hay un fulano que vive por su cuadra, que es un señor que acaba de salir de la cárcel, me está amenazando a mí de muerte, porque no le pago cupos. Díganle a ese señor, por favor, si lo conoce, fulano de tal, en primer lugar, que se abstenga, ¿no es cierto?, de hacerle algo, si no ustedes son culpables. ¿Qué pasó algo? La gente se levantó, fue, le llamó la atención y lo cuadraron. No, es el tema del padre. Pero si yo me quedo callado, dejo que el otro me extorsione, me cobre la plata, yo como iba a fundamentar en las cuentas, pago de cupos a los ladrones. Entonces, la verdad, a veces nos lleva a meternos en problemas, pero tenemos que decirlo, denunciarlo. Mucha gente muere, pero no estoy diciendo, pero tenemos que a veces, como Juan el Bautista, ¿no?, morir mártires por decir la verdad. Usted está viviendo por esa mujer de tu hermano, no puedes vivir. Bueno, por eso le cortaron la cabeza. Seguimos, dice, avanzamos. Se ve claro así que la fe no es intransigente, sino que crece en la convivencia, en el respeto al otro, no imponiendo, sino la ley del amor. El creyente no es arrogante, al contrario, la verdad se hace humilde, sabiendo que más que poseerla, él es ella la que abraza y la posee. Los grandes santos, cuando descubrieron que en la iglesia había momentos difíciles, de muchas cosas malas, por decirlo como Francisco, ¿acaso en esa sabiduría atacaron al Papa? ¿Fueron contra el Papa? No. Construyeron la iglesia desde dentro y con su ejemplo y testimonio de vida dieron ejemplo de la santidad. Nunca se enfrentaron al mundo, nunca fueron contra la iglesia, nunca. Entonces vemos también que en estos días, ustedes son testigos de todo lo que nos está pasando en la iglesia de Lima. No debemos criticar ni atacar a la iglesia, sino con nuestra santidad de vida, digo, de cada uno, orar y rezar y comenzar por nosotros, por nuestro testimonio de vida. Yo no me imagino a Francisco llamando la atención al Papa o los grandes santos en la época de la historia difícil también de los papas de cardenales, sino que con su ejemplo de vida y su humildad fueron aquellos que abrazaron, al contrario, fueron humildes para hacer crecer gentes. Entonces, vemos aquí también esta situación, que en lugar, dice, de hacernos intolerantes, la seguridad de la fe nos pone en camino y hace posible el testimonio y diálogo con todos. Claro, porque alguno, aunque no tiene fe, dirá, ¡ah, ya ves! Mira los curas, mira los obispos, mira, por eso no voy a misa, por eso no creo. Y él se va de esto para atacar, para decir cosas, para seguir en su terquedad. Él no cree. Yo siempre digo, el Señor llamó a 12, uno de sus apóstoles, de sus obispos, le traicionó. ¿Y acaso los demás dijeron, nos vamos a ir porque uno falló? No, los otros fueron y comenzaron la iglesia. Jesucristo confió en Judas, aunque lo traicionó, le dijo amigo hasta el final. También está ahí la libertad del ser humano. Y hay que verlo con nuestra fe también, que en medio de estas dificultades nosotros nos deben llevar a orar más por los sacerdotes, a cuidar más a nuestros obispos, a orar por ellos, no hacer leña de la vocación, rezar más, fomentar más la vocación. Bueno, ya al final dice, por otra parte, la luz de la fe unida a la luz del amor, la verdad del amor, no es ajena al mundo material, porque el amor se vive siempre en cuerpo y alma. La luz de la fe es una luz encarnada que procede de la vida luminosa del hombre. Ilumina incluso la materia, confía en su ordenamiento. Sabe en ella que se abre un camino de armonía y comprensión cada vez más amplio. Termino diciendo, la fe despierta el sentido crítico en cuanto que no permite
La fe despierta en el sentido en cuanto que no permite que la investigación se conforme con sus fórmulas y le ayuda a darse cuenta de que la naturaleza no se reduce a ellas. Es decir, siempre le digo yo a mis hermanos cerrados, ¿no? Tú nunca te quedes con lo que los otros te dicen. Tú busca siempre la verdad. Porque a ti, cuando vienes a hablar con los católicos, te enseñan 4 versículos, te dicen 4 respuestas y tú las repites y piensas que eso es verdad. No, tú siempre buscas. Y si vas a buscar la verdad, y si lees un poco de la historia de la iglesia, descubrirás que la iglesia, que dices tú, este grupo, todos ustedes evangélicos, hermanos separados, provienen de la iglesia católica. Se separaron de nosotros, ¿no? Y ustedes tienen una parte de esa riqueza, que es la palabra, pero le falta lo demás, los sacramentos, la Eucaristía y los demás sacramentos. Entonces, en esa medida que tú vas leyendo y aprendiendo y conociendo más la verdad, descubrirás cuál es la verdad, no la que otros te dicen. Muy bien, solo me han dicho que tengo hasta las 6:30, así que voy avanzando y al final voy a hacer las preguntas. Fe y búsqueda de Dios, numeral 35. Fe y búsqueda de Dios. Aquí dice, en este numeral grande, 35, con esa búsqueda que se identifica a Agustín, ¿no es cierto? Pero ahora van a hacer toda una historia rápida de esa búsqueda de Dios, la fe y esa búsqueda de Dios. La luz, dice, de la fe en Jesús ilumina también el camino de todos los que buscan a Dios. Entonces la fe, como se llama la encíclica, la luz de la fe, ilumina en el camino a todos los que buscan a Dios y constituye, dice, la aportación propia del cristianismo al diálogo con los seguidores de las diversas religiones. Al que busca a Dios, Dios le ilumina con la fe. Hablamos aquí de la carta a los Hebreos 11:5, que habla que antes de la alianza con Abraham, Dios ya buscaban a Dios con fe. De Enoc se dice que le acreditó porque había complacido a Dios. Hebreos 11:6 dice: al que se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Vemos aquí en esta carta de los Hebreos cómo va Dios iluminando todos aquellos que se acercan. Podemos también entender, dice así, que el camino del hombre religioso pasa por la confesión de un Dios que se preocupa de él y no es inaccesible. Es decir, en la medida que tú buscas a Dios, Dios se te va mostrando, Dios te va dando pistas, Dios se va dejando notar, Dios te va iluminando. En la medida en que tú vas conociendo más a Dios, Dios se va mostrando. Mira, cuando tú llegaste a la parroquia o acá a la capilla, conocías poco, y ahora poco a poco te vas tú aprendiendo, vas conociendo y vas entendiendo más a Dios. Y entiendes, ¿no es cierto? ¿Por qué esto que te ocurrió en este momento? Que en el momento tú renegaste de Dios o juzgaste, después lo entiendes, ¿no? Un ejemplo, yo tengo una experiencia de un familiar muy cercano a mí, una sobrina que cuando era muy pequeña, a los 10 años le detectaron una enfermedad terminal, un cáncer, ¿no? Y a los 12 años falleció de leucemia. Sus padres muy jóvenes no entendían, mi papá, mi mamá nos enseñaron a amar a Dios, a creer en Dios, pero es difícil cuando uno sufre una enfermedad, se ha querido entender desde ese lado de la fe, porque ahí es donde se prueba la fe. Es muy bonito hablar de la fe, es muy bonito dar una catequesis sobre la fe, es muy bonito leer, no me impiden, pero cuando te toca pasar la prueba de la fe, es cuando ahí recién quiero ver de verdad tiene fe. No es que Dios no quería la muerte de esa niña, sino permitió para probarnos. Yo estaba ya en el seminario, todavía no era sacerdote, era seminarista, y también a mí me movió. Pero esta niña de 10 años hasta los 12 años se acercó a Dios, a pesar de que tenía 10 años, 11 años, 12 años cuando falleció,
recibía la Eucaristía, amaba a Jesús. Fue como una velita apagándose, pero no dejó de dar luz. Y al final de su vida, ¿no es cierto?, pues ella dijo: yo me voy a encontrarme con Cristo, me voy feliz. Y voy a rezar por ustedes, mis papás, mis hermanos, para que Dios les ayude un día también a entrar al lugar donde yo voy. Fue con una sonrisa. Pocas personas uno ve cuando muere una sonrisa. Yo creo que de verdad se encontró con Cristo. Ella, una de las preguntas que me hacía antes de morir: ¿cómo será cuando uno vaya al encuentro con Dios? Yo le decía: Virginia, cuando tú vayas al encuentro con Dios, Él no solo te va a esperar, Él saldrá a buscar. Antes que tú llegues, Él saldrá a verte, te recibirá, te abrazará, te llenará de besos. No te preocupes, nosotros vamos a estar bien hasta que el Señor nos lleve a encontrarnos con Él. Esa niña se fue con una sonrisa, una alegría, y se encontró con el Señor. Fue muy doloroso también para sus papás. ¿Pero qué ha producido eso? Que sus papás se acercaran más a Dios. Lo sostuvo en un momento de crisis, de angustia, de depresión, que pasaron muchos de ellos. Tenía un hermano que tendría 8 años, 7 años. Observó todo, nadie pensó en él. Y él después, poco a poco, se fue acercando, terminó el colegio, ingresó a la Universidad de Ingeniería, estudió Ingeniería Civil, ahí conoció un grupo del Opus Dei, ingresó a la obra, y hace unos meses terminó su carrera y se ha ido a estudiar para ser sacerdote a Roma. Está en Roma estudiando, ¿no?, para ser sacerdote. Y su hermanita, que Dios, después que falleció Virginia, le regaló una hija. Entonces, esa hora también está preparándose la confirmación, está muy contenta, está participando de este grupo y está bien. Entonces, ¿cómo uno, cuando se abandona en las manos de Dios, puede ver que Dios va obrando, ¿no es cierto?, y va iluminando con todos estos signos su presencia, y nunca nos abandona? Y esta niña, esta pequeña, me enseñó más de teología que cualquier maestro de teología en la facultad. O sea, me enseñó a ver la fe en vivo y en directo, viviéndola desde la cruz, del dolor, del sufrimiento. Y también hay parte de ese cielo. Avanzamos. Dice aquí: Abel, cuya fe también es alabada, y gracias a la cual el Señor se complace en sus dones, en la ofrenda de las primicias de sus rebaños. El hombre religioso intenta reconocer a Dios por medio de los signos con las experiencias cotidianas de su vida, en el ciclo de las estaciones, la fecundidad de la tierra y en todo el movimiento del cosmos. Es decir, el hombre ve toda esta creación, como hablaba también de Francisco, que Dios se va mostrando en su generosidad y que nunca le abandona. Otra figura de Mateo 2, del 1 al 12, los magos también, guiados por esta estrella hasta Belén, que van meses y meses buscando. Y yo me imagino que a ninguno de ustedes se les ocurriría ahorita, o a quién se les ocurriría seguir una estrella. Primero que le dicen: estás loca, te llevarían a la carrera, porque a nadie se le ocurriría seguir una estrella. Y no sé a dónde los guíe. Y a veces verían una estrella, a veces no la verían. Y tenían que caminar por el desierto, donde no hay agua, no hay luz, no hay baño, no hay nada. Y a veces me imagino que dirían: ¿y si ya no está la estrella? ¿Y si no la encontramos? Ese es un camino de fe. Ese es el camino de fe. Y vemos que Dios no nos abandona, y al final encuentra, como vemos en los magos, la luz, esta estrella que brilla, y encuentran a Cristo en Belén. El hombre religioso está en camino, ya está dispuesto a dejarse guiar, a salir de sí para encontrar a Dios que sorprende siempre. Es decir, el hombre de fe es el hombre que anda en búsqueda, que anda buscando, no se queda sentado, sino anda buscando con esa sed, como decía San Agustín, con ese corazón inquieto. Por eso ustedes, felicitarlos porque son hombres y mujeres en búsqueda, no se han quedado ahí con la humildad del padre de ayer, sino han venido al curso, estudian, escuchan Radio María, leen todo un libro de
entonces andan en busca. Entonces en esto Dios les va a iluminar. La confesión cristiana de Jesús como único Salvador sostiene que toda la luz de Dios se ha concentrado en Él, en su vida luminosa, en la que se desvela el origen y la consumación de la historia. Es decir, en Cristo descubrimos esta luz y el origen y también la consumación de esta luz. En el último párrafo de este numeral 36 dice: al configurarse como vía, como camino, la fe concierne también a la vida de los hombres que aún no creen, desean creer y no dejan de buscar. Nos contaba un sacerdote que nos enseñaba teología que él también tenía otros amigos de otras universidades que no creían, pero que eran hombres buenos. Y entonces le decían: a ver, tú convénceme de creer en Dios, ¿no? Catedrático de otras universidades. Y entonces le decía: bueno, yo soy sacerdote, soy un teólogo, un doctor, sé igual que tú. Te pregunto, ¿tú eres bueno? Sí, yo soy bueno. ¿Tienes una esposa? ¿Tienes hijos? Sí, yo quiero mucho a mi esposa y a mis hijos. ¿Y tienes amigos? Sí, pregúntale a mis amigos. Entonces él le dice: tú estás buscando a Dios, de una otra manera estás creyendo, porque estás buscando la verdad, vives en el amor, aunque tú no te des cuenta, aunque tú digas nunca. Entonces sigue buscando, sigue amando y vas a ver que Dios está en ti, vive en ti, y sin tú creerlo, tú también eres creyente. Entonces Dios se muestra y también es en este camino, no plantarse, sino en ir conociendo. San Ireneo de Lyon dice que Abraham, antes de oír la voz de Dios, pero dijo: Abraham, deja todo, por cierto, y ven y sigue, ándate al desierto, ya eres de un gran pueblo. Un hombre de ya 60, 70 años, cuando ya todo el mundo está jubilado, él se levantó a esa edad y se fue, y Dios hizo de un gran pueblo. Vemos la obra de Dios. Dice que antes de oír la voz de Dios ya lo buscaba ardientemente en su corazón. Antes de escuchar la voz de Dios, ya Abraham tenía ese deseo, esa ansia, su corazón ardía en esta búsqueda de Dios, hasta que Dios tuvo piedad de aquel que por su cuenta lo buscaba en silencio. Quien se pone en camino, dice, quien se pone en camino para practicar el bien se acerca a Dios y ya es sostenido por Él. Desde una persona que busca el bien, Dios ya lo sostiene, Dios ya lo acompaña. Es decir, como cuando un chico o una chica se enamora de alguien, ¿no es cierto?, que parece muy inaccesible, no, es que así, y el dentro lleva ese amor, ¿no es cierto?, y el otro no lo sabe, hasta que un día se atreve a decirse y le dice: pero yo te amé desde siempre te quise, ¿por qué no hablabas? Igual Dios, ¿no?, ha visto siempre este deseo de amor en Él, que hasta un día Él se mostró y rompió ese silencio y nos salió a nuestra búsqueda. Terminamos entonces con fe y teología, con este 36, ¿ya? Y espero que haya tiempo para preguntas. Lo que pasa es que tengo que ir a celebrar misa a las 7. Numeral 36, que dice fe y teología. Fe y razón. Termina el Papa hablándonos de fe y teología. Al tratarse de una luz, la fe nos invita a adentrarnos en ella y explorar cada vez más los horizontes que iluminan para conocer mejor lo que amamos. Es decir, nosotros tenemos que ir conociendo mejor aquello que amamos. Esta mañana que hablaba en Radio María, hablaba de un tema de la Deus Caritas es sobre la complementariedad del amor. No sé si escucharon esta mañana que el hombre es creado por Dios y en esa medida crea a la mujer como complemento de esa búsqueda de ser feliz. Entonces, cuando el hombre encuentra a su media naranja o al complemento
momento de su vida, el hombre llega a ser plenamente, descubre todo lo que es él en esa forma. Entonces, si lo hablamos desde el lado de Dios, en la medida en que nosotros vamos conociendo más a Dios, vamos amando a Dios, no nos vamos haciendo menos, no vamos haciendo más, porque nuestra virtud, nuestra potencialidad se va haciendo más grande y mejor. Pero en cada día hay que conocerlo, para amarlo más hay que conocerlo. Llamó un señor a la radio, que era mi hermano, me llamó de Tumbes, yo soy de Tumbes, y entonces me hablaba de la relación con su esposa y todo eso. Y ahí yo le decía, pero que también esta complementariedad, aunque tú estés casado, cada vez tú vas descubriendo o vas conociendo a tu esposo o a tu esposa, aunque ya sean años que llevas con él. En esta medida lo vas conociendo y en esa medida van descubriendo a la otra persona. Entonces, en esta medida también, en este aprender de Dios, cada vez tenemos que ir conociéndolo más. Y en esa medida que los conozcamos más, lo vamos a ir amando. Y nunca nos llegaremos a conocerlo totalmente, ¿no? Tanto así que los grandes teólogos, los grandes doctores, padres de la iglesia, ¿no es cierto?, nos invitaban también a estudiar la teología, como es acá de rodillas, y Santo Tomás, y también nosotros, cuando Dios les mostró, ¿no es cierto?, toda esa visión que tienen los santos de Dios, dijeron, todo lo que es escrito de Dios, como dijo Santo Tomás, ya saben que lo mandó a quemar. Quemen todo eso, la suma teológica y todo lo que nosotros hemos aprendido y nos ha ayudado a conocer la teología. Gracias al Señor no le hicieron caso y no lo quemaron, ¿no? Pero él decía que todo eso era paja comparado con todo lo que Dios es. Por eso, por más que nosotros estudiemos o aprendamos más de Dios, cada vez nos maravillaremos más de él. Bueno, por tanto, dice la teología, es imposible sin la fe y forma parte del movimiento de fe que en esta búsqueda más profunda de la autorrevelación de Dios, cuyo culmen es el misterio de Cristo. Entonces, la teología es en esta manera esa búsqueda de ir buscando irme configurando con Cristo. Hoy lo que nosotros damos aquí son temas sobre la encíclica Lumen Fide, o podemos leer otra, pero también ustedes pueden una vez vivirse. Hay cursos, creo, en la Facultad de Teología para laicos, conceptos sobre fe. Yo estudié en la facultad con personas que no estaban estudiando para ser sacerdotes, seguían el curso libre de teología. Ustedes también pueden estudiar algún curso en la facultad de teología, un curso libre sobre la palabra de Dios, sobre sacramentos, sobre fe, y es para ir conociendo más a Dios. Lo malo es que como es algo que no es tan comercial, no se conoce, pero ustedes pueden entender, ¿no? Yo me acuerdo que estudiaba con médicos, con antropólogos, con personas. Ya, muy bien. Termino aquí con estas. Dios dice, al final no puede reducirse a un objeto. La teología es una ciencia de un conocer a Dios, porque tiene un pensamiento, una estructura, todo, ¿no? Pero no es un objeto. La fe recta, dice, orienta la razón a abrirse a esta luz que viene de Dios, porque guiado por el amor, la verdad, puede conocer más profundamente a Dios. Es decir, el teólogo tiene que dejarse guiar, tiene que dejarse llenar de este amor de Dios. La teología como ciencia de la fe es una participación en ese conocimiento que Dios tiene de sí mismo, es participar. La teología, por tanto, no es solamente palabras sobre Dios, sino es acogida y búsqueda de una inteligencia más profunda en esta palabra que Dios nos muestra. Y con humildad dice, se ha de dejar tocar por Dios. Forma parte de la teología, reconoce también sus límites en este misterio, ¿no es cierto? En este misterio. Por eso hay que aprender también a ver la teología, también aquí diciendo, dentro de la iglesia, dentro de las enseñanzas del magisterio, del Papa, de los obispos, ¿no?
los grandes teólogos, ¿no? Hablamos Concilio Vaticano II, los cardenales, ¿cierto? En su tiempo escribieron mucho de Dios, pero llegó un momento en que escribieron tanto que algunos dijeron, ya deja de escribir tanto. Los mandaron a hacer un silencio, lo mandaron, pero después la Iglesia los reconoció como grandes teólogos. Entonces a veces también nosotros tenemos que ir amando la Iglesia, estudiando, pero siempre bajo la guía del magisterio de la Iglesia, del Papa, de los obispos. Muy bien, muchas gracias por haberme escuchado. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, espero respondérsela en estos 5 minutos que me quedan. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Sobre la fe y la razón, aplica para toda la religión. El pluralismo no avanzó en ese concepto. Bueno, lo que pasa es que, primero, hoy los judíos, como los entendemos en el Antiguo Testamento, lamentablemente los judíos dicen que ya muchos de ellos han perdido la fe como religión. Lo único que ellos toman la fe para hablar de un nacionalismo, de una identidad, de la tierra, ¿no? Pero ellos se quedaron y siguen, ¿no?, esperando al Mesías, ¿no? Por eso no avanzaron, se quedaron ahí, ¿no? Y ya sabemos que se quedaron con lo que dijeron, que habían robado el pueblo, que se habían robado, parte de una mentira, ¿no? Una mentira. Se sintió y ellos siguen creyendo que respetan a Jesús. Dicen que es un gran profeta, un gran fundador de una religión, un gran judío, dicen, el mejor judío de Jesús, dicen ellos, ¿no? Pero no aceptan que sea el Mesías, el Hijo de Dios encarnado. Por eso no continuaron. Sí. Así es, nuestros hermanos mayores en la fe, claro, María, Jesús, los apóstoles, toda la iglesia comienza. Por eso dice San Pablo que el día que el pueblo judío se convierte y vuelva a dejar el Mesías, eso, ¿cómo será? Cambio radical. Muy bien. Entonces, ¿qué hacer con él? Primero, parece muy bien, tenerle paciencia, ¿no es cierto? Y como dice Pablo, hablar de la fe a la luz del amor, no enfrentar, porque son hermanos. Explicar, ¿no es cierto? No ver el lado negativo de la iglesia. Llamen todos los santos, todo lo positivo, todo lo que hace la iglesia, todo lo que ustedes hacen y todo lo que aprenden, todo lo que conocen. O sea, no todo es negativo. Muchas cosas buenas. Y en esa medida él también tiene que buscar a Dios, que también tiene que creer en Dios. Y al creer en Dios, tiene que creer en lo que Cristo quiso. No le puede decir, yo te quiero a ti, pero no quiero a tu mamá, no quiero a tu papá. No puede entrar a tu casa porque si quieres a ti, quiere todo lo que yo quiero. Cristo dejó a su madre, sus amigos, los apóstoles, dejó la iglesia, su casa. Y de esa manera es una forma también de sacarnos aquí. Lo que pasa es que aquí también hay que tener mucho humildad. Claro. Al final vamos a tener el vídeo. Bueno, tenemos que ver aquí cómo, de cierta manera, entendemos esto de primero la fe y la razón. Nosotros somos seres racionales, seres inteligentes, y también, como lo define el Catecismo de la Iglesia Católica, somos seres religiosos. Ambos están dentro de nosotros. Puede ser que muchos hayan comenzado primero por el camino de la razón
después vuelvan de cierta manera a un camino de fe. O puede ser que como muchos de nosotros, desde muy pequeños, claro, que conocimos a Dios en esa experiencia profunda de amor, y después vamos estudiando todo esto y vamos dando razón de nuestra fe. Pero siempre van uno al otro unidos. No podemos dejar por un lado uno por otro. Entonces ambos, la razón, ese deseo de conocer la verdad, nos lleva también, por así decirlo, a buscar a Dios. Y también en esa búsqueda de Dios estamos unidos, fe y razón. Ambos siempre están juntos porque están dentro de nosotros, que somos seres inteligentes y seres también religiosos. Tenemos que irlo complementando. Muy bien. Hacemos una oración final y les dejo mi bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir llevando la paz. Tomen asiento. No se vayan porque, por favor.